Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos, muchísimas gracias Edmundo, gracias Dante, gracias a toda la gente del SESTEM por invitarme un año más a estas jornadas. Ya es la tercera vez que participo, así que nada, estoy muy contento. Bienvenidos a todos ustedes también, a los que ya nos conocemos, seguramente de haberles dado alguna materia en la maestría, y a los que no también. Les mando un saludo grande y quizás nos veamos en este ciclo. Bueno, yo quisiera, para mi presentación de hoy, ¿sí? Voy a intentar rescatar una idea. Perdón que mire para acá, pero es que acá tengo mis notas y los que me conocen saben que si no sigo mis notas empiezo a hablar y bueno, me paso del tiempo que me asignaron. Así que les decía que quisiera hablar de una propuesta planteada por Lacan, que realmente me parece muy interesante y que creo que viene a cuento con la intención que tenemos en este ciclo de trabajos y en general en la maestría del SESTEM. Voy a tratar de exponérselos un poco para hoy, en este tiempo que a mí me queda, y dejar un ratito final para comentarios, preguntas y demás. En un texto que se llama La ciencia y la verdad, que es un texto que van a poder encontrar en la edición en castellano en este texto que se llama Los escritos 2 de Lacan. Vieron que en castellano los escritos vienen divididos en dos partes, ¿no? En francés y en portugués es un solo tomo grande, pero en castellano está partido en dos. Hay un texto que se llama La ciencia y la verdad. Y de ahí, bueno, es un texto que les recomiendo en general, más allá de lo que trabajemos hoy, les recomiendo que lo busquen porque es muy interesante. Pero hoy solamente voy a tratar de compartirles un pedacito, un fragmento muy chiquito del texto donde se trabaja un tema que me parece muy interesante, que es la relación de similitudes y diferencias entre el psicoanálisis, la magia y la religión. ¿Sí? Me parece una idea muy interesante porque Lacan trabaja con mucho respeto las tres disciplinas, ¿sí? O sea, nunca opina con respecto a estas otras dos disciplinas de manera peyorativa ni nada por el estilo, y mantiene un hilo conductor que me parece muy interesante, que es el que les voy a plantear hoy, ¿sí? Lo que quiero que tengan en cuenta antes de empezar, con algunas referencias que preparé y demás, es que la idea general de todo este fragmento está pensado en tratar de articular una idea, que yo voy a explicarles más adelante, que es la idea de la verdad como causa. ¿Sí? Todo lo que trabajaremos en este pequeño fragmento es pensar el psicoanálisis, la magia, la religión y la ciencia, obviamente también, entendiendo la idea de la verdad como causa. ¿Sí? Ya eso lo voy a explicar más adelante. Pero antes de eso, para poder quedar en claros más o menos, o todos más o menos al mismo nivel de qué contexto está planteada esta idea de causa, de la verdad como causa, vamos a tener que conocer rápidamente una propuesta, que es la propuesta de Aristóteles, que él propone en un texto que se llama La Física, en torno a las 4 causas de la existencia. ¿Sí? Esta es una referencia que Lacan toma un montón de veces, la toma en este texto, pero aparte la toma en un montón de lugares más. La idea de las 4 causas, quizás muchos de ustedes me habrán escuchado hablar de las 4 causas del goce y demás, ¿no? Porque bueno, es una referencia que Lacan toma mucho, ¿sí? En realidad, he preparado para ustedes un resumen bastante escueto. No quiero ahondar demasiado. Lo que me gustaría es que tuviéramos más o menos todos en claro cuáles son las 4 causas que propone Aristóteles. ¿Sí? Piensen que estas son, entendidas en la física de Aristóteles, las 4 causas de todo lo que es, ¿sí? De todo lo que existe. ¿Sí? Entonces, Aristóteles propone que hay 4 causas para toda existencia. Una causa material, una causa formal, una causa eficiente y una causa final. ¿Sí? Ahora voy a explicar cada una de ellas en qué consiste. Yo les propongo empezar por la material, que es quizás un poco la más sencilla de comprender. La causa material de algo, de algún objeto, pensémoslo en un objeto. Yo creo que siempre usar ejemplos es útil, ¿no? Yo a veces uso el ejemplo de la silla. Entonces, por ejemplo, la causa material de un objeto da cuenta de cuál es la materia de la que está hecho ese objeto o ese elemento. ¿Sí? Entonces pongamos un ejemplo. Pongamos el ejemplo de una silla. Si nosotros tenemos una silla puede estar hecha de madera. La silla que estoy sentado yo en este momento es una silla de plástico. ¿Sí? Entonces, la causa material de esta silla es el plástico.
La segunda causa es la causa formal, que se relaciona mucho con la causa material porque juntas dan, digamos, lo que sería la causa interna de los objetos. La causa formal es la forma, lo que podríamos llamar en términos platónicos el universal, ¿sí? Es decir, la forma según la cual la silla está hecha. ¿Por qué digo formal y el universal? Ustedes acuérdense que para Platón nosotros teníamos esta realidad material, esta existencia material donde nosotros estamos, y tenemos sillas. Pero todas esas sillas son imperfectas en relación a la idea de silla, vamos a decirlo así, al concepto de silla que reside en el topus Uranus, ¿no? Entonces, lo interesante es que nosotros siempre vamos a tratar de perfeccionar nuestras sillas para que de alguna forma se parezcan cada vez más a ese modelo. Ese modelo funciona entonces como causa formal, ¿entienden? Porque la forma en la cual es una silla puede cambiar aunque la silla sea de distintas materias, ¿sí? Es decir, pueden tener una silla de madera, una silla de plástico, una silla de metal, una silla de tela. Es decir, la causa material de esas sillas puede ir cambiando, pero la causa formal, es decir, el modelo de silla, la forma mediante la cual está hecha para cumplir su función, siempre será la misma, ¿sí? Por eso yo les decía que la materia más la forma da lo que después en Aristóteles se va a llamar la sustancia, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es cómo se hace la silla más el material del que está hecho la silla. Entonces ahí ustedes tienen la causa material y la causa formal. Si hay alguna duda o surge alguna cuestión que no se entiende, interrúmpanme, no hace falta que esperen hasta el final. ¿Perdón? ¿Perdón? No creo que ese no era un comentario, ¿no? Ahí está. Bien, sigo entonces. No pasa nada. Sigo entonces. La tercera causa sería la causa eficiente, ¿sí? Lo interesante de la causa eficiente es que ya no es interna al objeto, como la causa material y la causa formal, sino que en realidad es externa al objeto. ¿Qué significa la causa eficiente? Bueno, aquel personaje, aquella persona que posibilita el ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que pone Aristóteles en la física es, con respecto a la estatua, el escultor, ¿sí? La causa eficiente de la estatua es el escultor. O la causa eficiente de la pintura es el pintor. O poner otro ejemplo muy interesante que es con respecto a un hijo, por ejemplo, su padre, ¿sí? Todos estos son ejemplos de causa eficiente. Es decir, aquel que posibilita que eso que es, sea. Y por último, tendríamos la causa final, que también es externa, ¿sí? La causa final es lo que, digamos, cuál es el objetivo del ser de esa cosa, su finalidad, para qué sirve, para qué se va a utilizar, para qué tiene sentido que ese ser sea, ¿sí? Entonces, la causa final, por ejemplo, otro ejemplo que pone Aristóteles en la física es cuando habla de la copa, dice que la causa final es poder beber de ella, ¿sí? O la causa final de la silla, vamos a decirlo así, sería poder sentarse sobre ella. Entonces, repasemos las cuatro con el ejemplo de la silla para que sea más o menos unificado y quede todo más o menos claro. La causa material de la silla es el material con el cual está hecha, ¿no? En el caso de una silla puede ser metal, plástico, tela, madera, bueno. La causa formal es la forma que tiene la silla, es decir, el universal de silla que da los lineamientos de cómo una silla tiene que ser. La causa eficiente podría ser el tipo que hizo la silla, ¿sí? Ya sea que sea una silla hecha por una persona que se dedique a hacer sillas o una silla hecha por una máquina. Y la causa final es el objetivo del ser de esa silla y sería entonces poder sentarse sobre ella, ¿sí? Esas son las cuatro causas que propone Aristóteles en la física. Y para mí era importante dejarlas muy en claro porque ahora vamos a ver en qué se relacionan con
cuando Lacan dice la verdad como causa. Entonces ahora sí, vamos a lo que a nosotros nos interesa. Esto era solamente la introducción, vamos a lo que nos interesa. Dice Lacan. Esta es una cita textual del texto, ¿sí? Dice, para hacerles una pregunta a ustedes los analistas. ¿Lo que hacen ustedes tiene sí o no el sentido de afirmar que la verdad del sufrimiento neurótico es tener la verdad como causa? Es decir, ¿es cierto o no es cierto, dice Lacan, que la verdad del sufrimiento neurótico sería tener la verdad como causa? Esa sería entonces la verdad del sufrimiento neurótico, ¿sí? Tener la verdad como causa. Ahora voy a explicarles qué significa eso. Y entonces, diciendo esa idea de la verdad como causa, ya tienen que pensar como causa, como estas 4 causas, ¿no? La verdad como causa material, la verdad como causa formal, la verdad como causa eficiente y la verdad como causa final. Es aquí entonces donde señala las diferencias entre psicoanálisis, magia y religión. Entendiendo que la verdad como causa en cada uno de ellos se da de una manera diferente. ¿Sí? Ese es el punto interesante, que va a tratar de leer estas 4 disciplinas, vamos a llamarlo así, psicoanálisis, magia, religión y ciencia, yo le agregaría, aunque él en el texto todo el tiempo, eso lo voy a explicar más adelante, pero todo el tiempo Lacan equipara la ciencia con el psicoanálisis, ¿no? Para Lacan el psicoanálisis es el efecto del surgimiento de la ciencia moderna. Pero bueno, entonces para psicoanálisis, magia, religión y medicina, perdón, religión y ciencia, vamos a entender que la verdad funciona como causa, pero cada una de esas causas entendidas de manera diferente. Entonces, empecemos por la magia. En cuanto a la magia, Lacan empieza diciendo que, bueno, la verdad es que la magia siempre se la ha situado como una falsa ciencia, ¿no? O como una ciencia disminuida con respecto a la ciencia, como si la magia estuviese en un peldaño inferior y la ciencia en un peldaño superior, ¿no? Entonces, la idea del autor es que precisamente la magia es la verdad como causa bajo su aspecto de causa eficiente. ¿Sí? La magia es la verdad como causa bajo su aspecto de causa eficiente. Acuérdense que causa eficiente significaba lo que posibilita el ser. Entonces, lo que posibilita a la magia, lo que posibilita el ser de la magia es la verdad. ¿Sí? La verdad, va de nuevo, a ver si se va entendiendo, porque la idea es que puedan ustedes hacer girar el concepto de verdad 4 vueltas para entender cómo actúa en cada disciplina. ¿Sí? En la magia, la verdad opera como causa bajo su aspecto de causa eficiente. Es decir, lo que posibilita el ser. Entonces, lo que posibilita el ser de la magia es la verdad operando como un agente o como un motor o como aquello que produce la magia. ¿Sí? Es interesante porque fíjense que uno intuitivamente, quizás sin saber mucho de estas ideas, diría, bueno, la magia y la verdad no tienen nada que ver. La clave de la magia es que la magia es una mentira, ¿no? Y en realidad no es cierto. La clave de la magia no es que es una mentira. La clave de la magia es que está motivada por la verdad. Está impulsada por la verdad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que en la magia el saber justamente se presenta velado. ¿Entienden? Lo interesante del truco de magia es que ustedes no saben cómo se pasa del punto A al punto B. O sea que yo tengo una tapita en la mano, hago así y la tapita ya no está. ¿Entienden? Ustedes no saben la operatoria que sucedió en el medio. Entonces, esa parte es la que queda velada. Esa parte es la que queda disimulado en el acto mágico. Pero la clave de la magia, dice Lacan, es que en realidad está motivada, está causada, vamos a decirlo en el sentido más correcto, está causada por la verdad. Causada en el sentido de causa eficiente, ¿sí? Es decir, que es la verdad la que le posibilita la existencia a la magia. Bien. Si algo que digo no se entiende, me interrumpen, porque ustedes saben que Lacan es un autor espinoso. ¿Qué comentario nos merece la religión? ¿Sí? Pasemos entonces de magia, vamos a la religión ahora. En la religión,
dice Lacan, la puesta en juego de la verdad como causa debe entenderse como una operación un poquito diferente. ¿Sí? Y miren qué interesante lo que plantea Lacan. Dice, la función que la verdad desempeña en la religión es un poco distinto. ¿Por qué? Porque en la religión tenemos la revelación. ¿Sí? La revelación, les cuento un poco para los que quizás no sepan mucho de religión o no sean muy religiosos. La revelación es cuando la divinidad nos presenta la verdad. ¿Sí? Es cuando se nos revela, vamos a decirlo en términos cristianos clásicos, se nos revela la verdad de Dios. ¿Sí? Cuando se nos revela la verdad de Dios. Generalmente, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es a partir de sueños, o hay algunos casos que incluso Dios se presenta, por ejemplo, en un arbusto en llamas. Bueno, hay casos donde Dios literalmente se presenta, ¿no? Lo interesante es que la función que desempeña la revelación, dice Lacan, es la de una denegación de la verdad como causa. O sea, cuando Dios se presenta su palabra revelada, lo que hace es denegar, es rechazar la verdad como causa del fenómeno religioso. ¿Por qué? Es interesante lo que dice Lacan, piénsenlo, tiene mucho sentido. El religioso no puede considerarse, si es verdaderamente religioso, no puede considerarse como una parte interesada en la causa de la verdad. Es decir, él no ha hecho nada para que Dios se le presente, ¿sí? O sea, María no hizo nada para que un arcángel le avisara que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Simplemente se le presenta la verdad revelada. ¿Sí? Para Lacan, lo interesante es que el religioso le deja a Dios la carga de su causa. Cualquier pregunta por la causa, en el sentido religioso, tiene por respuesta a Dios. ¿Se acuerdan esa frase que decía algo así como Dios actúa de maneras misteriosas? Que eso significa, nosotros no entendemos por qué sucede lo que sucede, pero hay un plan. ¿Sí? O sea, nadie supone que Dios está improvisando. Solo que no entendemos por qué hace lo que hace. Entonces, podemos suponer que Dios actúa de maneras misteriosas. ¿Sí? Entonces, el religioso lo que hace es dejarle a Dios la carga de la causa. La causa siempre va a ser Dios. Lo interesante es que con ello, el problema que tiene el religioso es que corta su propio acceso a la verdad. ¿Sí? Porque no hay una apuesta, vamos a decirlo en términos Foucaultianos, no hay una forma de transformación de sí que pueda propiciar el surgimiento de la verdad, ¿entienden? Porque como la verdad está del lado de Dios, en realidad la única forma en que nosotros podemos acceder a esa verdad es esperar que Dios nos la revele. ¿Se entiende? Por fuera de la religión hay un montón de prácticas de cuidado de sí que tienen por efecto, podríamos, si ustedes quieren, poner ahí el psicoanálisis, después lo discutimos, pero que tiene por efecto la transformación de sí para acceder a la verdad, ¿no? Quizás el psicoanálisis está un poco en esa línea. En cambio, en la religiosidad hay un corte al acceso con la verdad. Está cortado el acceso a la verdad porque depende directamente de Dios. Entonces, ¿qué hace el religioso? Dice Lacan. Remite a Dios la causa de su deseo. Remite a Dios la causa del deseo. ¿Sí? Esa es la clave del sacrificio, que es algo sumamente característico que vemos en la neurosis, ¿no? Pensemos primero el sacrificio. O sea, es decir, yo estoy haciendo ese sacrificio no porque yo quiera, ¿eh? Lo hago por el goce de Dios. Lo hago por el bien de Dios o porque a Dios le agrada. Por supuesto que el tipo que se golpea la espalda con un látigo no la está pasando bien. Eso es obvio. Pero sostiene que ese sacrificio corporal le agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la causa del deseo es remitida hacia Dios como personaje. Es un poco lo que sucede en la neurosis, ¿no? O sea, el neurótico se sacrifica por el goce de Dios. Si usted le pregunta al neurótico, ¿pero usted quiere padecer como padece? No, yo no quiero. ¿Pero usted quiere mantener ese síntoma? No, no es que lo quiera mantener, pero es que no puedo parar de hacerlo.
¿Entienden? ¿Ven cómo está cortada el acceso a la verdad? Está cortado el acceso a la verdad por el sentido religioso, por el sentido sacrificial del síntoma. ¿Sí? La demanda está sometida al deseo supuesto de un Dios al que hay que agradar. ¿No? ¿Sí? Que es un poco lo que trabaja Lacan, si les interesa este punto, lo trabaja muy bien Lacan en el grafo del deseo. ¿No? O sea, cuando el sujeto le pregunta al otro, ¿qué me quieres? ¿Qué quieres de mí?